Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de la teoría y la práctica de la entrevista. Este texto tiene que ver con Vecchia Teresa de su libro Diagnóstico de la Personalidad. Así que empecemos. Introducción a la técnica. La entrevista es el más complejo y sofisticado de los instrumentos que se encuentra el psicólogo para explorar y evaluar y operar en los distintos campos de aplicación de su disciplina. Actualmente su uso como técnica de diagnóstico de la psicología clínica es el objeto de mayor estudio y sistematización, constituyendo uno de los temas prioritarios para la investigación. En relación al psicodiagnóstico será útil revisar los reportes, los aportes y desarrollos concernientes a la entrevista psicodinámica, de uso más difundido en nuestro medio, a la vez que dejar planteada la necesidad de dotarla de mayor sistematización con el propósito de enriquecer el quehacer diagnóstico de cual forme parte. Para abordar el estudio de la entrevista diagnóstica, comenzaremos por considerar algunos de los aspectos semánticos relativos a los términos que están implicados, de los que se desprenderán necesariamente ciertas reflexiones teóricas. 1. Entrevista. Según el diccionario de la Real Academia Española, el vocablo entrevista significa vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en lugar determinado para tratar de resolver un negocio. Y la acción de entrevistar es explicada como mantener una conversación con una o varias personas sobre ciertos extremos para informar al público de sus respuestas y tener una conversación con una o varias personas para un fin determinado. Vemos entonces que semánticamente el término implica un intercambio presencial entre dos o más personas y una direccionalidad o propósito planteado de antemano, con la consecuente expectativa de resolución por parte de los actores involucrados, tal como señala Ocampo, por el cual una de ellas puede preguntar y la otra responder. Este consentimiento constituye una regla implícita que la diferencia de los interrogados, por ejemplo, de los policiales, judiciales, etc., en el que se parte de una interrogada participa bajo coerción. Otra característica común del género de entrevista es que se desarrolla en base a una estructuración constante entre dos roles, el entrevistador y el entrevistado, aunque cada rol pueda ser jugado por más de una persona. Dicha estructura la diferencia de otros tipos de intercambios, como por ejemplo una conversación entre amigos. Finalmente se señala el aspecto dialógico. Él habla de la entrevista el requerimiento de la participación real de los pares, es decir, su modalidad presencial. La reciente incorporación de las computadoras en los estudios diagnósticos puede incidir en esta característica fundamental de la técnica de entrevistar. Sin embargo, las facilidades que pueden obtenerse del avance tecnológico no deben hacernos olvidar que la eficacia de un diagnóstico depende exclusivamente de la combinación entre la observación clínica y la escucha de los fenómenos humanos convocados por la presencia de los actores del encuentro. Coincidimos en este aspecto con Ocampo, quien repara en el hecho de que los cambios tecnológicos están llevando a un posible abandono de dicha modalidad que habrá que investigar más profundamente. Por ejemplo, si una entrevista se llevara a cabo mediante correo electrónico, conservaría su rasgo de comunicación verbal, pero no sería ya un encuentro presencial, ni tal como lo enfatiza Sullivan en referencia a la entrevista psiquiátrica, una situación de comunicación primordialmente vocal. Es que la tradicional manera de considerar la riqueza del encuentro cara a cara hace referencia a un vasto horizonte de fenómenos de la comunicación que dependen de las dimensiones paralingüística, kinésica y proxémica, que se perderían bajo la nueva modalidad a pesar de que la permanencia del habla permitiera la formulación de interpretaciones. Llegados a este punto, pudimos volver a centrarnos en aquellas definiciones que hacen de la entrevista psicológica una entidad diferenciada y de su aplicación como instrumento diagnóstico, uno de los ejes indiscutidos del quehacer clínico. Destacamos al comienzo que el psicólogo desarrolla su práctica de entrevistar en los diferentes campos de aplicación de su disciplina. Sin embargo, no lo hace de igual manera en cada uno de ellos. Tomemos por ejemplo la entrevista laboral, propia de los procesos de selección de personal en empresas e instituciones. En ella, la mayoría de expertos busca evaluar las competencias diferenciales del candidato. Se procede a un análisis de trayectoria laboral basado en los hechos concretos o resolución de situaciones y dirigido a lograr un mejor posicionamiento del candidato. Generalmente los entrevistadores del área laboral comienzan haciendo preguntas amplias
para luego ir enfocando en situaciones más concretas. Los usos más corrientes de entrevista laboral son informal o abierta, estructurado por competencias y una combinación de ambas. En estas situaciones las personas suelen presentarse con la sensación de estar rindiendo un examen. Se preguntan cuál es la mejor imagen de sí mismas que pueden dar para convencer al selector y obtener el puesto. Como actualmente ser convocado por una entrevista de trabajo es el sueño de muchos, la situación se toma y se torna altamente ansiógena y los sujetos libran una batalla interior para no mostrar o dejar de traslucir los aspectos considerados más débiles o menos exitosos de la propia personalidad. Podríamos decir que en estas situaciones de entrevista se indaga el aspecto público relacional de la personalidad, lo que resulta más adaptativo en relación al orden social instituido. Se espera en ellas del entrevistado la manifestación de logros y no de problemas o conflictos. Por lo tanto, la dinámica de dicha entrevista será diferente a aquella que se lleve adelante con una persona que acuda a la consulta clínica, y en la que, por el contrario, el tema a desarrollar sea lo que anda mal, lo desadaptativo, el motivo de su sufrimiento. Aquí, en cambio, la personalidad tiene la oportunidad de expresar, entre comillas, sus locuras privadas. 2. Diagnóstico. La entrevista psicológica adquiere diferentes características según los objetivos y contexto donde se desarrolle. Si el objetivo es el diagnóstico de la personalidad, pueden plantearse los siguientes propósitos: conocer el padecimiento actual del consultante, relacionarlo y contextualizarlo con el momento vital que atraviesa, reconstruir con él la historia de su padecimiento, tener una visión probable de lo que podría ocurrir en los primeros momentos de la terapia. Estos objetivos están al servicio de la investigación de la dinámica de la personalidad del entrevistado. De acuerdo a su formulación en la teoría psicoanalítica, implica la consideración de los fenómenos psíquicos como resultados del conflicto y la oposición entre fuerzas de origen pulsional. La estructura, en cambio, se refiere a la organización más profunda y estable de sus componentes metapsicológicos. Inferimos la organización profunda de la personalidad a partir de la observación y el registro de esos datos concretos y las indicaciones relevantes en el desarrollo de la interacción con el entrevistado. Creemos, de acuerdo con Sauri, que hay una diferencia entre estipular un diagnóstico y realizar una tarea diagnóstica. Dicho autor señala que el área semántica del vocablo diagnosis se halla integrada por términos de diagnosco, separar y decidir, diagnome, deliberación y decisión, diagmonon, perspicaz, vigilante y atento, diagnorizo, hacer, conocer y divulgar, y diagnósticos. El término diagnóstico designó en sus orígenes los hechos y los actos de reconocer y discernir, y configuró un campo significativo, atinente a un modo de conocer consistente en separar y discriminar las notas de lo cognoscible. Diagnosticar era en efecto discernir, esto es, conocer racionalmente de modo lúcido y perspicaz, penetrando en lo cognoscible e enjuiciarlo diciendo algo. Demasiado ligero y demasiado ligado al primero, a las creencias naturalistas y a la actividad clasificatoria de un entomólogo. El diagnóstico se consideró dentro de la psicología como una mala herencia médica o una mala herencia psiquiátrica en el sentido más formalista y menos dinámico de la psiquiatría clásica. Se consideró el diagnóstico como sinónimo de un reconocimiento fijo, al estilo de una fotografía con cámara fija como planteaba Krobach, al caracterizar las técnicas objetivas, una cosificación del conocimiento, una manera arbitraria de encasillar a las personas, producto a la vez de la transformación en dogmas de las teorías psicopatológicas. En rigor, realizar un diagnóstico supone siempre partir de una cierta clasificación de signos, con los que luego se edificarán categorías. Estas categorías no son más que esquemas abstractos que pretenden alcanzar un valor universal para que se entiendan los especialistas y para operar con propósitos sanitarios relacionados con ciertas políticas institucionales. Dichos ordenamientos son útiles y necesarios siempre que se ubiquen dentro de la tarea del pensar sanitariamente. Por ejemplo, son útiles para un estudio epidemiológico donde se requieren categorías fijas y compartibles, pero resultan inadecuados si se aborda el problema asistencial, porque no dan cuenta de las formas de enfrentar de cada paciente en particular, o sea, las formas clínicas de la enfermedad. Aplicar aquí categorías tiene un límite, ya que el propio proceso de personalización es abierto y cambiante. Por otro lado, no se puede prescindir de que existe un diagnosticador que les aplica y que
de la relación entre ambos, diagnosticador y diagnosticado, desarrollada en un medio cultural que los determina. Interviene entonces en el reconocimiento de las configuraciones de los signos. Para la psiquiatría contemporánea, la aplicación de pautas ordenadoras europeas o norteamericanas, como el Manual Diagnóstico Estadístico, el DSM-4, hoy actualmente el 5, por ejemplo, resultó en parte superadora, ya que las clasificaciones pueden hacerse en varios ejes a la vez. En realidad exige un diagnóstico según 5 ejes, a diferencia del modo clásico en el que la persona entraba en uno u otro casillero de forma excluyente. Diagnóstico de la personalidad más frecuente es el del desorden de la personalidad. Los pacientes que cumplen los criterios de un desorden a menudo cumplen los del segundo, y hasta un tercero también. Esto ocurre porque el diseño del DSM no se pensó como ateórico para evitar controversias ideológicas, es decir, que la relación entre los modelos se basa en la observación empírica. Si se demuestra incorrecta, no hay alternativa. El DSM es un instrumento puramente descriptivo y puede entrar en crisis de acuerdo a los modernos estudios transculturales. El pensamiento categorizador no debe sostenerse de modo acrítico ni concebir estáticamente las clasificaciones descriptivas. Así, Agrest se opone a la visión clásica en torno a las categorizaciones psicopatológicas y discute el anclaje real de las categorías aplicadas tanto en el campo del diagnóstico psiquiátrico como del psicoanalítico. Al respecto propone cuestionar que nuestros diagnósticos sean reflejos de distinciones existentes en el mundo, que los miembros de una clase deban tener alguna propiedad intrínseca en común con sus compañeros y que nuestras categorías diagnósticas deban permanecer idénticas con el transcurso del tiempo, aunque las veamos desde nuevas perspectivas. Pronóstico. Se ha señalado anteriormente la complejidad del quehacer diagnóstico en la práctica clínica asistencial. Consideraremos ahora brevemente su faceta alineada, el pronóstico. Si diagnosticar implica, por su propio origen semántico, discernir, no es menos cierto que llevarlo adelante supone proceder de acuerdo a ese discernimiento, decidir a partir de reconocimiento de ciertos signos si existe o no enfermedad y de qué enfermedad se trata, y establecer un pronóstico que en el caso de la psicología clínica consiste en una conjetura o predicción probabilística del curso que tomará la perturbación de las posibilidades de cambio a partir de la intervención terapéutica. La tarea diagnóstica conlleva pues un para qué. Decimos de A que es neurótico, psicótico, perverso, con el fin de adecuar nuestra oferta de tratamiento, saber cuál es el abordaje terapéutico apropiado para cada paciente en particular, terapia breve, prolongada, individual, de pareja, grupal, de grupo familiar, con qué frecuencia, si se puede ser de una orientación analítica o cognitivo-conductual o sistémica o con medicación paralela, etc. Y de acuerdo a la situación que esté atravesando, o bien de tomar decisión de no realizar ningún tratamiento. En la práctica clínica de psicología, el diagnóstico no es una meta en sí misma, como tampoco lo es para el médico, el psiquiatra o el psicoanalista, cada uno de los cuales aplicará los instrumentos propios de su disciplina o especialidad con vistas de tomar una decisión respecto de la dirección que imprimirá esas futuras intervenciones. En este sentido, si bien diagnosticar supone partir siempre de una clasificación de signos, debe también incluir una consideración del funcionamiento total de la organización psíquica del entrevistado que permita pronosticar sus posibilidades de cambio. Para aquellos índices o indicadores que se han separado en un primer momento, deberán volver a reunirse e integrarse para dar cuenta de las conductas y comportamientos del entrevistado, no solo aquellas consideradas como desviadas de la norma, sino también de las que se ciñen a ella. Esto permite trabajar en la hipótesis pronóstica, tomando en cuenta los recursos del yo, tanto cognitivos, afectivos, de relacionamiento interpersonal y las posibilidades de cambio psíquico condicionadas por su historia y estructura. Pronosticar no es, pues, adivinar, es abrir lo diagnosticado en tanto reconstruir las huellas de lo vivido, desde el presente y de cara al futuro, es imaginar lo posible. Para algunos la tarea de diagnosticar dará paso a una planificación en base a certezas verificables y otros, en cambio, nada habrá de planificable en ella, al estilo de quien planifica la construcción de su casa o el desarrollo de una empresa, sino más bien se tratará de una práctica que brinda la posibilidad de extender el conocimiento de tal forma que se lo asemeja a la función de la utopía. En este sentido, y al decir de Saurí, la tarea trasciende el campo de la ciencia y se muestra como un arte. En síntesis, vamos a decir que el estudio de la personalidad con fines diagnósticos y pronósticos
para la indicación de un tratamiento nos tiene que ofrecer 1. La descripción de la conducta normal y habitual junto con la desviada o anormal, pero ello debe agregarse. 2. La explicación de los objetivos y consecuencias de dichas conductas. Se requiere comprender los significados contextuales de las conductas. 3. No solo las limitaciones del paciente, sino también sus posibilidades de cambio. Debe haber un marco teórico de referencia que sea capaz de explicar la cohesión entre los distintos aspectos de la conducta del paciente, lo cual significa a partir de un modelo de personalidad. Por ejemplo, si se parte de un modelo psicoanalítico de la personalidad en el que el estudio de las defensas dominantes se considera un indicador de su estructura, no basta con decir o describir esa operatoria defensiva que emplea predominantemente el paciente, sino que será necesario establecer en qué situaciones de su vida la emplea, en relación a qué contexto vincular aparecen dichos mecanismos, a partir de qué temores o fantasías se desencadenan y cuál ha sido el presente beneficio secundario obtenido con ellos. 2. La entrevista diagnóstica como parte de un proceso. Ya sea como única intermediación técnica o combinada con pruebas psicológicas, la entrevista debe estudiarse como unidad dentro de un proceso reflexivo construido sobre la base de un vínculo entre consultante y consultor. Por nuestra parte, como equipo, comenzamos a interesarnos en el tema a mediados de los años 80 cuando debatíamos en la cátedra el problema de la articulación entre las inferencias establecidas a partir del material discursivo de la entrevista y aquellas obtenidas a partir de auxiliares técnicos, tesis técnicas psicométricas y proyectivas complementarios. Seguíamos las líneas de Rapaport, entendiendo que la entrevista aportaba gran riqueza informativa, útil para la comprensión del entrevistado, pero que era un arte y necesitaba instrumentos de verificación diagnóstica, en una estrategia combinada que brindara mayor objetividad a esas conclusiones. En la transmisión de nuestra práctica como entrevistadores poníamos acentos en 2 ejes. 1. La consideración de la entrevista como un instrumento propio del método clínico que debería ser combinado con otros instrumentos, o sea, pruebas psicológicas para alcanzar un diagnóstico objetivo de la personalidad. Y 2. La entrevista como parte de un proceso psicodiagnóstico que se desarrolla en etapas sobre la base de un vínculo construido entre el entrevistador y el entrevistado, en un contexto situacional específico, que es la situación proyectiva, que admite la inclusión de otros intermediarios técnicos. El problema de la objetividad y la necesidad de incluir test psicológicos en la práctica clínica llevó a Rapaport al siguiente postulado práctico, abro comillas. Dado que los métodos clínicos obtienen una muestra de conducta amplia pero no sistemática, mientras que los procedimientos de verificación, o sea, los test, obtienen una estrecha pero sistemática, la buena práctica clínica utilizará siempre ambos, que compensarán mutuamente sus desventajas. Cierro comillas. Sin embargo, como bien advertía el autor, el olvidar las limitaciones de los test en pos de un ideal de objetividad puede llegar a un autoengaño que consiste en pensar que las relaciones entre datos obtenidos por medio de los test existen realmente en la psique estudiada, reificación del conocimiento. Por otro lado, la actitud desesperada que convierte a la estadística en una herramienta que reemplaza la comprensión psicológica desemboca también en una falsa suposición. La comprensión psicológica es la que debe plantear primero qué es lo que es psicológicamente significativo y estadísticamente constatable. 2 observaciones respecto de lo anterior. La primera es que los planteos de Rapaport se encuadran dentro de una de las versiones del positivismo para el cual el conocimiento científico depende de la capacidad de poner a prueba lo afirmado. En segundo lugar, sus advertencias respecto de la búsqueda de la objetividad podrían resumirse en la idea válida para este y otros campos de la ciencia de que la burocratización del conocimiento conlleva siempre el riesgo de empobrecimiento conceptual. En la transmisión universitaria de la década del 90 y 80, tomamos como referencias fundamentales la obra y los aportes de un grupo de pioneros del psicoanálisis y psicología de la Argentina: José Blecher, María Luisa Izquierdo Campo, María Esther García Arseno. Según Blecher, no hay observación pura ni observador totalmente objetivo, y máxima objetividad se alcanza incluyendo como variable que coinciden con el fenómeno observado. Para Blecher, la entrevista constituye un campo específico de conocimiento en el que las fuerzas juegan un juego que es en conflicto, o sea, dinámica, propias de la historia del entrevistado y de la relación inaugurada con el entrevistador. Se refiere a los fenómenos transferenciales, la actualización de pautas de conducta interpersonales, sentimientos e ideas inconscientes, que se establecen en el curso de su desarrollo
y que el entrevistado vivencia y actúa en relación al entrevistador. De acuerdo a ello, le asigna roles al entrevistador y se comporta en función de los mismos. Por su parte, el entrevistador reacciona frente a dichas manifestaciones. Estos son fenómenos contratransferenciales que constituyen efectos que las ante dichas manifestaciones tienen sobre su propia organización de la personalidad. Ocampo y Arseno, por su parte, emprendieron la tarea de sistematizar la práctica del psicodiagnóstico y contribuir al afianzamiento de la identidad profesional en momentos todavía inaugurales de su ejercicio. Para ellas, el quehacer diagnóstico del psicólogo debía diferenciarse tanto de la práctica médica, que impone distancia del enfermo, al que se aplican instrumentos, como la práctica del psicoanalista, quien aplica el modelo de entrevista libre y busca despliegue discursivo y las asociaciones espontáneas del entrevistado. Definieron al psicodiagnóstico como un proceso desarrollado en etapas y destinado a explicar, de acuerdo a la teoría psicoanalítica de Melanie Klein, la dinámica del caso, integrándolo en un cuadro total que comprendiera aspectos enfermos y adaptativos de la conducta del entrevistado, y abriendo de esta manera el camino para elaboraciones y desarrollos posteriores. Diferenciaba la entrevista inicial, a la que consideran una técnica más y no la técnica por excelencia del método clínico, de las entrevistas para la administración de los test, y entre ellos consideran las técnicas proyectivas, TAT, TRO, Rorschach, gráficos, como insustituibles a la hora de llevar a cabo un diagnóstico y pronóstico del consultante. El modelo de entrevista psicodinámica y semi-dirigida planteado por dichas autoras se caracteriza por un momento inicial con técnica directiva para la presentación mutua, aclaración del encuadre y registros de datos de filiación, etc. Un segundo momento más libre para el entrevistado exprese ese motivo de consulta, y un momento final cuando se agota el discurso espontáneo del paciente, en el que se direccionan las preguntas y o pedidos de aclaración o desarrollos sobre temas que están inconclusos, de acuerdo a una guía temática que explora el funcionamiento de la personalidad por áreas: familia, amistades, pareja, trabajo, hobbies, creencias religiosas, etc. Esta entrevista inicial permite formular hipótesis a partir de la autopresentación del consultante en respuesta a la consigna inicial, háblame de vos, y del estudio cualitativo de las respuestas a la exploración llevada a cabo en base a una guía temática y establecida de antemano. El estudio se centra en el motivo de consulta, tanto manifiesto y latente. El objetivo es la apreciación del manejo de las ansiedades y las defensas puestas en juego al tener que estructurar o configurar un campo de la entrevista, y capacidad del entrevistado de establecer una alianza de trabajo necesaria para llevar adelante el proceso. De modo que este modelo de ED apunta a describir, comprender y explicar la dinámica intrasubjetiva. A partir de sus primeras hipótesis formuladas con los indicadores registrados en la primera entrevista, el psicólogo diseña su estrategia y planifica la batería de técnicas auxiliares que incluirán cada caso en particular y de acuerdo a la demanda planteada. A lo largo del proceso, el entrevistador asume la tarea ética de ir comunicando sus comprensiones al entrevistado, aspecto del rol llamado comúnmente evolución, y que alude a la necesidad de reintegrar aspectos proyectados del funcionamiento psíquico del consultante a través de sucesivas síntesis construidas entre ambos. La entrevista, dentro de esta consideración, es un paso previo a la implementación de técnicas, pero el peso de la garantía científica del diagnóstico no recae tanto en ella, sino en la integración llevada a cabo entre ella y los resultados de los test, a partir de la implementación de una estrategia combinada. Nosotros notábamos que a partir de la aplicación de la entrevista semidirigida dábamos comienzo a un psicodiagnóstico. Tanto estudiantes como profesionales noveles mostraban frecuentemente dos tipos de confusiones. Unos se lanzaban a elaborar un sinnúmero de hipótesis de distinto nivel de profundidad, que eran más bien modos de convalidar fragmentos dispersos de la teoría aprendidos dogmáticamente, es decir, sin abrirse a la posibilidad de un pensamiento crítico a partir de la propia observación clínica, o bien desaprovechaban la riqueza del método formulando hipótesis de un nivel tan descriptivo que no resultaba congruente con la alta sofisticación del método que estaba siendo empleado. Así, la información obtenida o bien desestimada al pasar la aplicación y análisis de las técnicas auxiliares, o bien era forzada a dar cuenta anticipada de sus resultados. De esta manera se perdía la posibilidad de integrar adecuadamente unas y otras, y por otro lado quedaba confundido el valor de la aplicación de la entrevista, en tanto se tomara como única fuente de información válida para la construcción de hipótesis diagnósticas. No eran necesarios los instrumentos auxiliares,
si se desestimaba su información no era necesaria la entrevista. Validez y confiabilidad de la entrevista. Cada entrevista es una unidad con apertura y cierre, pero pertenece a una cadena secuencial de un proceso de desarrollo reflexivo que llevan a cabo uno o más personas con un profesional experto que las conduce para dilucidar en qué consiste el sufrimiento de las mismas y cómo propender a la ampliación de su capacidad de autoconocimiento. Las cuestiones que se debatían y cuya superposición muchas veces generó malentendidos respecto al valor de la entrevista eran, y creo que siguen siendo, los siguientes. A. ¿Es posible sistematizar el campo de observación de la entrevista permitiendo obtener consensos mínimos entre diversos investigadores? ¿Cuáles son, en definitiva, los criterios de validez y confiabilidad aplicables a la misma? ¿Cuál es la estrategia óptima para cada caso? ¿Qué instrumentos realmente amplían el campo de datos y la información necesaria para establecer un diagnóstico de la personalidad en complementación a la entrevista? ¿Y cuáles, en cambio, agregan muy poco o nada a la información ya obtenida con ella? Frente a situaciones y demandas específicas de la clínica, la entrevista suele ser el único instrumento de evaluación de la personalidad utilizado, siempre que se aplique una secuencia de ellas o al menos dos iniciales, y sería suficiente garantía científica del diagnóstico psicológico en tanto y en cuanto se aplicara a una de ellas dos criterios de validez y confiabilidad pertinentes. Krovach consideraba la entrevista y a las técnicas proyectivas como instrumentos de banda ancha por la gran amplitud y diversidad de datos que permiten recoger en poco tiempo. En cambio, los test de banda estrecha, como los cuestionarios y escalas, permiten medir rasgos concretos y específicos, por ejemplo, temores, ansiedad, respuesta al estrés, etc. Y por tanto, va a ser más fácil adecuarlos a los criterios psicométricos de validez y confiabilidad. De este modo, si el objetivo está puesto en defender la predicción estadística, la entrevista debería ser altamente estructurada, con una serie de preguntas y respuestas fijas y persiguiendo objetivos precisos. Existen múltiples instrumentos para la evaluación y predicción de los desórdenes de la personalidad, a través de la estadística, siendo los criterios de clasificación diagnóstica como el DSM-4, etc. En nuestro país podemos mencionar la entrevista diagnóstica psicopatológica para adultos e infantojuvenil adaptadas por Casullo. Empero, tal como lo plantea Ávila Espada, es preciso recordar la validez. No puede ser establecida con independencia de ciertos criterios, como lo son los objetivos de la entrevista, el contexto en el que se realiza o el sistema teórico o marco referencial del investigador. Es válido todo método que detecte lo que se pretende investigar, pero si perseguimos es describir, comprender y explicar la dinámica y estructura de la personalidad del entrevistado de acuerdo a la psicología psicoanalítica, los hechos no son observación simple, sino que están determinados por la teoría. Por lo tanto, para que el método sea válido, deberá ser consistente tanto con los hechos observados como con la teoría que lo pretende apoyarse. Recordemos que el método psicoanalítico de la personalidad fue producto de la interacción entre la observación clínica y la elaboración de la teoría. La observación clínica daba lugar a la elaboración de las teorías referentes a los principios o hipótesis generales de mayor nivel de abstracción que podían aclarar la relación entre los fenómenos observados. A continuación se acotejaban otra vez supuestas relaciones con la observación clínica y si era necesario se modificaban la teoría. Como por ejemplo transcribo a continuación las frases de entrada, desarrollo y finalización de un modelo de entrevista exploratoria y diagnóstica llevada a cabo por Sigmund Freud y publicada en una de sus primeras obras, en 1895. Es una ilustración de cómo Freud daba una explicación coherente de las causas de un síntoma a partir de unos cuantos datos de observación clínica. Seleccionamos solamente aquellos párrafos que dan cuenta de su técnica de entrevistar y recomiendo al escucha o lector que vaya a estudiar a Freud. La entrevista en cuestión fue realizada por Freud mientras disfrutaba de una excursión en los Alpes y se hallaba alojado en una hostería. Una muchacha de unos 17 o 18 años que se había servido el almuerzo con un gesto malhumorado y recibiendo interpelaciones de la hospedera, lo busca luego para consultarlo diciéndole que estaba enferma de los nervios. Su nombre era Catalina. Entonces abro. Comencé a interrogarla y transcurrió entre nosotros el siguiente diálogo que transcribo sin modificar la peculiar manera de expresarse de la interlocutora. Bien, dígame, ¿qué es lo que siente? Me cuesta trabajo respirar, no siempre, pero a veces parece que me voy a ahogar. No
presentaba esto a primera vista, un definido carácter nervioso, pero se me ocurrió enseguida que podría elaborar muy bien una descripción de un ataque de angustia, en el cual hacía resaltar a la mujer entre el complejo de sensaciones angustiosas la de ahogo. Siéntase aquí y cuénteme lo que le pasa cuando le dan esos ahogos. Me dan de repente. Primero me siento un peso en los ojos y en la frente. Me zumba la cabeza y me dan unos mareos que parece que me va a caer. Luego se me aprieta el pecho de manera que casi no puedo respirar. Y si usted nada, y no siente nada usted en la garganta, se me aprieta como si me fuera a ahogar. Y en la cabeza, ¿nota usted algo más de lo que me ha dicho? Sí, me late como si fuera a asaltarme. Bien. Y si usted no siente miedo al mismo tiempo, creo que me voy a morir. De ordinario soy valiente y voy a todas partes solas, al sótano de la casa y por la montaña. Pero cuando me da eso no me atrevo a ir a ningún lado y se me figura detrás de mí hay alguien que me va a agarrar de repente. Así, lo que padecía eran en efecto ataques de angustia, que se iniciaban con los signos de aura histérica, o mejor dicho, ataques de histeria con la angustia como contenido. Pero, ¿no contendrán también algo más? Freud conduce el interrogatorio en base a preguntas cerradas y semidirigida que se centraban primero en el motivo de consulta, los ahogos que sufría Catalina y que él clasificaba como ataques de angustia, descartando de entrada su origen orgánico. Luego dirige la exploración a lograr que la muchacha llevase la conciencia de los recuerdos de la escena traumática que suponen dieron lugar a los mismos. Lo hace guiado por una hipótesis. La angustia se me había revelado muchas veces, tratándose de sujetos femeninos jóvenes, como una consecuencia del horror que acomete a un espíritu virginal cuando surge por primera vez ante los ojos de un mundo de la sexualidad. Esta hipótesis contiene una relación causal y se apoya en su causísima anterior. La muchacha le confiesa que el inicio de los ataques coincide con algo que vio y que la avergonzó. Sorprendió a su tío manteniendo relaciones con su prima. La indagación que sigue forma parte del análisis de Freud, que implementa la manera de un diálogo corriente, dejando de lado el método de la hipnosis que había usado hasta ese momento, de modo que la entrevista se transformara en terapéutica. El desarrollo de la misma se centraba en recabar los detalles de la escena que motivó a la muchacha en primer ahogo. Esto lo lleva adelante con preguntas como tales: ¿qué es lo que pasó? ¿Quiere usted contármelo? ¿Cómo lo descubrió usted? ¿Comprendió lo que estaba pasando? Catalina responde que no había comprendido nada, que tenía apenas 16 años y que no sabía por qué se había asustado. Freud señala: señorita Catalina, si pudiera recordar todo lo que en aquellos momentos sucedió en usted, cómo le dio el primer ataque y qué pensó durante él, quedaría curada de sus ahogos. Ojalá pudiera, pero me asusté tanto que lo he olvidado todo. Traducido esto al lenguaje de nuestra comunicación preliminar, concluye Freud, diremos que el afecto crea por sí mismo el estado hipnoide cuyos productos quedan excluidos del comercio asociativo con la conciencia del yo. De esta manera explica el impacto cognitivo que la emoción asociada al sentido atribuido a la escena produce en la conciencia. Procede de la misma manera con otro de los síntomas asociados, los vómitos, que las investigaciones que había llevado adelante con Breuer había o hallaba en su traducción con repugnancia. Sobre el sentido de asco pide Catalina que continúe el relato con todo lo que se le ocurriese. Esta intervención ya es abierta, ya que pide asociaciones. Así llega a conocer las escenas relatadas por Catalina en la que ésta había sido requerida sexualmente y posteriormente sometida a agresiones sexuales por parte de su tío. Finalmente usa la interpretación relacionado con distintos sucesos vividos por Catalina. Y acá abro comillas. Ya sé lo que pensó cuando advirtió lo que sucedía en la habitación de su tío. Seguramente se dijo: ahora hace con Francisca, la prima, lo que quiso hacer conmigo aquella noche y luego las otras veces. Esto fue lo que le dio a Justet, haciéndole recordar la sensación que advirtió al despertar por la noche y notar el cuerpo de su tío junto al suyo. Restaba explicar el origen de la alucinación que retornaba en todos los ataques, haciéndola ver una horrible cabeza que le inspiraba miedo. Así pues le interrogué sobre este extremo y como si nuestro diálogo hubiese sido ampliado su comprensión, me contestó enseguida: ahora ya lo sé, la cabeza que veo es la de mi tío, pero no tal y como la vi cuando los sucesos que le he contado, cuando después de sorprenderla con Francisca comenzaron en casa los disgustos. Mi tío me tomó un odio terrible, decía que todo lo que le pasaba era por culpa mía y que si no hubieran sido yo tan charlatana no hubiera perdido su mujer el divorcio.
Me amenazaba con hacerme algo y cuando me veía se alteraba su rostro de cólera y se echaba tras mí con el puño alto. Yo huía a todo correr y procuraba no encontrarme con él, pero siempre tenía miedo de que cogiese a mí por sorpresa. La cara que ahora veo siempre que me ahogo es la de mi tío en aquellos días contraída por la cólera. Estas palabras me recordaban que el primer síntoma de la histeria, o sea los vómitos, desapareció de a poco, subsistiendo el ataque de angustia con un nuevo contenido, trabándose sobre todo en una histeria derivada por reacción, circunstancia debida al hecho de haber comunicado poco después a la mujer, a su tía, el suceso traumático. Se advierte aquí cómo el diagnóstico se superpone con la metodología terapéutica y aquella única entrevista mantenida con Catalina adquiere carácter operativo, necesario para permitir a la consultante reponer a la conciencia los pensamientos censurados que habían sido desalojados de la misma o disociados, restaurando la conexión entre esas ideas y los efectos concomitantes. Algunas otras conclusiones pueden sumarse a la consideración de la técnica de entrevista llevada adelante en este caso por Freud, que cuando Catalina lo aborda para consultarlo, lo toma por sorpresa y Freud adecua rápidamente su metodología al contexto en el que es llevado a cabo el análisis y a las características socioculturales de la muchacha. Hace preguntas sencillas y directas e incluso usa su autoridad médica en forma de sugestión. Combina las funciones de la mirada y escucha, toma en consideración los datos verbales y no verbales que produce su interlocutora. Por su aspecto y traje, no debía ser una criada, sino una hija o una pariente de aquella, la hospedera, aquella robusta muchacha de rostro malhumorado. Agotadas estas dos series de reminiscencias, guardó silencio la muchacha. Durante su relato fue experimentando una curiosa transformación. En su rostro entristecido y doliente se pintaba ahora una expresión llena de vida. Sus ojos habían recobrado el brillo juvenil y se mostraba animada y alegre. Sonrió confusa y como atrapada. Esto es como quien se ve obligado a reconocer que ha llegado al nódulo real de la cuestión y no hay que volver a hablar de ella. Para responder a la consulta de Catalina, Freud parte de una exploración de los síntomas más ligados al motivo de consulta. Su investigación está guiada por la teoría sobre la histeria, que ya había comenzado a formular Breuer. Cuando se cierra aparentemente el camino por el que había conducido el análisis, continuó con su interrogatorio buscando nuevas evidencias. Finalmente, el análisis de los indicadores encuentra una integración y explicación final en la formulación de su hipótesis diagnóstica. La frase con que cierra el historial revela su preocupación por utilidad clínica de la investigación, es decir, la eficacia del método para ligar a su consultante. Aunque nada he vuelto a saber de Catalina, espero que su conversación conmigo, en la que desahogó su espíritu tan tempranamente herido en su sensibilidad sexual, hubo a hacerle algún bien. En nuestro medio, y ya dentro de los desarrollos posteriores de la teoría, fue David Lieberman uno de los primeros en advertir la necesidad de abordar de modo más sistemático el estudio de las entrevistas previas a la iniciación de los tratamientos analíticos, marcando la diferencia entre la etapa diagnóstica y terapéutica. Lo hizo planteando que el objetivo de las entrevistas iniciales era formulación de las hipótesis diagnósticas y hipótesis predictivas de modo de tener una visión probable de lo que podría ocurrir en los primeros momentos de terapia. Otro problema importante señalado por Lieberman se refería a la diferencia manifestada en los distintos criterios diagnósticos para resolverlo. Recomendaba hacer explícito el esquema referencial subyacente a los criterios diagnósticos empleados por cada profesional. Es conveniente tener por lo menos 2 entrevistas previas, porque en la primera el paciente suele venir con una expectativa armada y frente al impacto de ver frustrada dicha expectativa se empobrece su repertorio habitual de respuestas frente a los estímulos originados en la entrevista. Es necesario por lo tanto un estudio individual y comparativo de lo que ocurre en ambas entrevistas y de las inferencias acerca de la elaboración entre y durante las mismas. En síntesis, la validez de una ED aumenta con la aplicación de una secuencia y la posibilidad de establecer cotejos entre distintas secuencias de una misma unidad, así como entre distintas unidades. En el caso específico de la metodología psicodiagnóstica, disponemos de una o más entrevistas iniciales, entrevistas con inclusión de test y técnicas psicométricas y proyectivas, y entrevistas de cierre y síntesis al final del proceso. En todas ellas se aplica el método de recurrencias y convergencias entre indicadores con finalidad de basar las hipótesis en suficiente evidencia. Pero es necesario diferenciar los instrumentos que solamente operan sobre el material dado y aquellos otros que además lo producen, como los test, cuestionarios y técnicas proyectivas. En cuanto a la confiabilidad de un instrumento,
Esta consiste en el grado de identidad entre los distintos resultados al aplicarlo en un mismo investigador o varios diferentes en repetidas ocasiones sobre un mismo sujeto o situación. La confiabilidad será alta si los resultados logrados son coincidentes o si los investigadores pueden dar cuenta de las diferencias en forma consistente. Por ejemplo, si dos investigadores pueden aplicar el mismo instrumento de análisis de una misma entrevista o prueba psicológica y los resultados son coincidentes, o lograr la coincidencia aplicando dos entrevistas del mismo paciente en un mismo instrumento. El problema radica en el sesgo causado por la visión propia de cada investigador. En este sentido, los test psicométricos y los cuestionarios, por su carácter extrínseco, serían más confiables pero menos válidos por su distancia con los hechos clínicos. Las técnicas proyectivas aumentan en algunos casos la validez pero resultan menos confiables, y la observación clínica directa resulta de alta validez clínica pero de confiabilidad relativa. Por ello requiere mayor esfuerzo para dotarla de instrumentos conceptuales que la vuelvan más confiable. Según Abraham, al no haber convenciones ni directrices al momento de la recogida de información, ni en el momento de interpretarla y usar términos abstractos, metapsicológicos, es imposible someter a la comprobación empírica los resultados obtenidos. Para ello sería necesaria una estandarización de datos y definiciones operacionales relacionadas con los ítems utilizados, en un intento de aporte a la optimización de diagnósticos psicodinámicos de la personalidad. El autor propone un perfil evolutivo basado en los conceptos y contribuciones de Anna Freud, Loevinger, Wessler, Bailey, Kemberg, Lubowski y Chris Christoph. Según este perfil, los modelos de comportamiento inmaduro se representan en 6 niveles: ausencia de estructura, fragmentación, narcisismo, simbiosis, resistencia, rivalidad, mientras que los modelos maduros a través de 4: individualidad, solidaridad, creación y madurez. La información para el perfil evolutivo propuesto se obtiene por medio de una entrevista que explora el comportamiento habitual del paciente durante los últimos 10 años, al modo de una anamnesis clínica, dado que la entrevista lleva de 1 a 3 horas de duración y se requiere un gran entrenamiento para aplicarla, así como para evaluarla. El perfil se aplica solo cuando los problemas de personalidad son vagos o altamente complejos, cuando se prescribe una forma intensiva de psicoterapia o cuando un método no ha dado resultado y se requiere la elección de un nuevo tratamiento. La confiabilidad del conjunto se demostró aceptable, mientras que la fiabilidad interna a partir del coeficiente alfa de Grovach fue de 0,76 en un intervalo de 0,65 o 0,83. Hoy en día, de acuerdo con la mayor especialización alcanzada por los profesionales, queda claro que la modalidad de entrevistar y los objetivos que con ella persiguen depende del contexto y demanda que da lugar a la evaluación. Dentro de la psicología clínica, la entrevista es la técnica de evaluación más utilizada y muchas veces es el único instrumento de evaluación que aplica el profesional. Sin embargo, para aplicarla se requiere una adecuada formación teórica y práctica y un prolongado entrenamiento y permanente investigación para ampliar bases teóricas y metodológicas. Encuadre de la entrevista. Otro problema referido a la práctica con entrevistas es el del encuadre, muy distinto en el ámbito privado y en las instituciones. Al respecto, podríamos diferenciar al menos 3 variables del encuadre que adoptan características distintivas según el ámbito que se trate: lugar, tiempo de duración con frecuencia y los honorarios. En cuanto al lugar o espacio físico en el que se desarrolla la entrevista, un consultorio privado ofrecerá en principio un marco de mayor intimidad, un ambiente así con pocos muebles, escritorios, sillas, sillones y o diván será suficiente, y unas luces tenues, no perturbadoras. Todo ello en función de la moderación de los estímulos que coadyuva para que sea el paciente que estructure el campo de la entrevista. No está más de advertir que para el mejor desarrollo de la misma deberán evitarse todo tipo de interrupciones, llamadas telefónicas, teléfonos celulares, etc. La institución pública, por el caso del hospital, mostrará un encuadre más plástico. El paciente deberá atravesar diversos lugares y recorrer la institución y tratar probablemente con empleados administrativos antes de llegar al consultorio del psicólogo, muchas veces sumando a su natural ansiedad la de tener que sortear verdaderos laberintos edilicios o atravesar salas médicas, cruzar pabellones, etc. Generalmente los consultorios están pegados unos a otros y a veces separados solo por tabiques delgados, con lo cual la intimidad ofrecida será menor. Además, pueden ocurrir interrupciones por parte del personal de enfermería o maestranza o de los propios médicos cuando los consultorios son usados con múltiples funciones. Aún así es posible desarrollar la entrevista y favorecer la concentración necesaria, pero habrá que estar alerta a las
reacciones del entrevistado frente a las frecuencias imponderables y considerarlas dentro del contexto de la investigación en la que se lleva a cabo. Vale decir que las limitaciones edilicias o de aprovechamiento habitacional de los ámbitos institucionales pueden transformarse en aliados de la evaluación diagnóstica. Una entrevista psicológica clínica en una situación de campo en la que influyen múltiples factores, si se desarrolla en un consultorio privado, la idealización y desplazamientos del entrevistado se dirigen a la persona y personalidad del entrevistador y al escenario de su consultorio, no importa la escuela en que se haya formado, la transferencia es de persona a persona. Si se desarrolla en el consultorio de institución privada o pública, la transferencia es también institucional. El entrevistador puede resultar un individuo anónimo para el entrevistado. En cuanto al tiempo y duración, lo ideal serían entrevistas iniciales alrededor de 1 hora a hora y media, ya que es mucha información a recabar y el trabajo también de observación. La duración estimativa de las entrevistas, incluso iniciales, deben comunicarse al entrevistado desde el inicio para que disponga de prevenciones necesarias. Cuando se trata de un psicodiagnóstico con inclusión de pruebas psicológicas, también deberá explicitarse la posibilidad de que dicho tiempo sea aumentado. Cuanto más explícito es el encuadre, mayor es la posibilidad de investigar la variable dependiente y la adaptabilidad del consultante al mismo. En las instituciones esto no siempre es posible, dada la gran cantidad de personas que generalmente acuden. En este sentido, el equipo debe tener una línea común de trabajo y discutir previamente los criterios a aplicar, y el profesional debe llegar a una síntesis favorecedora para su trabajo y para la organización de su propia personalidad. La modalidad del conocimiento y el ritmo que le imprime cada uno estará en relación a la personalidad única del consultante, a las necesidades propias del experto y a las normativas institucionales consensuadas. La frecuencia, en el caso de las entrevistas diagnósticas, no debe ser inferior a 1 por semana, ya que es necesario valorar los cambios en el entrevistado durante un lapso razonable de tiempo. Pero tampoco conviene estirar el lapso entre una y otra, ya que así se perdería el hilo conductor del discurso y se vería afectado el desarrollo del vínculo recién iniciado. Cabe agregar que en el caso de la consulta privada, los honorarios y los horarios pueden ser arreglados por mayor flexibilidad por parte del profesional, no así en la institución, ya que allí hay una ausencia o demora, por ejemplo, perjudica a varias personas a la vez. En el caso también de los honorarios, como decía recién, es un tema complejo y siempre necesitado de mayor y más franco debate o investigación. Confluyen aquí diversas perspectivas teóricas e ideológicas, junto a la consideración que se tenga de la realidad social y económica en la que se desarrolla la labor del experto. Una primera cuestión es que si ha de considerarse de igual manera el honorario de una entrevista diagnóstica de las entrevistas propias del encuadre psicodiagnóstico y de las sesiones de psicoterapia. Al respecto, considero que el costo de las entrevistas diagnósticas o de un psicodiagnóstico debería ser mayor. En primer lugar, porque generalmente el profesional debe trabajar con una también mayor exigencia, invertirá más horas de trabajo a posteriori de las entrevistas diagnósticas para la implementación cualitativa y cuantitativa de los datos e indicadores obtenidos y deberá elevar un informe diagnóstico fundamentado en muy breve tiempo. La mayor dedicación en el tiempo profesional supone, por supuesto, que se quita tiempo para otras tareas. Por otro lado, al comienzo desconocemos el grado de compromiso y motivación de los consultantes, por lo tanto la dedicación implica mayor riesgo. Hasta aquí lo ideal, cuanto del profesional independiente se trata. La realidad, y aún más en la Argentina de estos tiempos, indica que muchas veces el psicólogo fija sus honorarios de acuerdo a la demanda y sacrifica en aras de ejercer su profesión de valoración correcta de su capital de conocimientos y de la responsabilidad que supone la tarea diagnóstica en sí misma. Además, las instituciones pobladas de recursos humanos ad honorem, otra característica negativa de nuestro país, han ido devaluando progresivamente el trabajo profesional. En algunas, el psicólogo capacitado para la tarea de psicodiagnóstico debe llevarlo a cabo de forma gratuita o semi-gratuita, para después comenzar a cobrar un arancel por las sesiones de psicoterapia, y esto en el mejor de los casos. La necesidad de acumular experiencia y prácticas ha hecho que los propios profesionales terminaran considerando natural aquello que constituye una expoliación de su quehacer. En los hospitales y en los centros públicos de atención, el arancel lo fija y lo cobra la institución, quien además sostiene un staff mínimo de profesionales rentados y una gran mayoría de recursos humanos gratuitos a los que se les paga con un solo reconocimiento de su concurrencia. El área de la presentación en la salud mental en nuestro país es una de las más postergadas a la hora de fijar políticas retributivas justas.